Compañeros, ante todo buenas noches. En esta parte voy a hablar con respecto al tema que me ha correspondido exponer, que es las perspectivas del positivismo jurídico del punto de vista del análisis de Hans Kelsen, Hart, Ferrajoli y Ross, ¿no? En el marco del contexto de la ley de amnistía publicada en el régimen de Fujimori, para lo cual voy a hacer una breve introducción, ¿correcto? Entonces, eh, para ello voy a referirme a la norma, a la ley 26479, la ley de la amnistía, que fue publicada en el año 1995, ¿no? Como sabemos, fue promulgada durante el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori. Esta ley pues otorgaba amnistía a militares, policías y civiles involucrados en violación de derechos humanos cometidos pues entre los años de 1980 y 1995, específicamente en el contexto de la lucha contra el terrorismo, ¿correcto? Esto incluía pues exonerar de responsabilidad penal a aquellos acusados de abuso como tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, etcétera, ¿no? La ley fue extremadamente polémica porque favoreció la impunidad pues de los responsables de los crímenes, ¿no? Muchos de los cuales estaban siendo investigados en ese momento. Organismos internacionales, por ejemplo, de derechos humanos, correcto, criticaron fuertemente la medida, ya que violaba los principios básicos de justicia y derechos humanos. Lo mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la ley de amnistía era incompatible con las obligaciones internacionales del Perú, ¿no? Y en el año 2001, tras la caída del régimen de Fujimori, el Congreso peruano derogó la ley. Desde entonces se han reabierto varios casos relacionados con con violaciones de derechos humanos contenidas durante el conflicto interno en el Perú. Entonces, viendo este contexto en la parte introductoria, vamos a hacer una referencia al trabajo que voy a exponer. Eh, Siguiente, compañero. Siguiente, compañero. Correcto. Como vemos, esta es la parte de lo que vamos a hablar en la introducción del positivismo jurídico, ¿no? Haciendo un análisis ya de lo que le he expuesto, el positivismo jurídico se centra pues en las relaciones entre el derecho y lo que vendría a ser la moralidad. Este análisis también incluye las perspectivas de Kelsen, ¿no? Hart, Ferrajol y Ross. Especialmente, como les expuse, en el contexto de la amnistía que publicó Fujimori, que es un tema netamente controversial, ¿no? Que nos atañe, pues, en un resumen, aplicando la jurisprudencia contemporánea y haciendo un análisis concienzudo del tema, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, vamos a ver desde el punto de vista de John Kelsen. Kelsen propone, pues, una teoría pura del derecho, ¿no? Separando el derecho de la moral. Su enfoque se centra en la norma fundamental y la jerarquía de normas, lo que permite analizar la ley de amnistía de Fujimori desde una perspectiva estrictamente legalista, sin considerar pues sus implicancias éticas, ¿no? Como vemos, Kelsen propone básicamente su teoría en base a la ética, ¿no? Siguiente, compañero. Hart y las reglas del reconocimiento. Hart introduce pues el concepto de reglas del reconocimiento, que establece cómo se identifican las normas válidas en un sistema jurídico. Su análisis permite cuestionar si la ley de la amnistía de Fujimori cumple con los criterios de validez y la aceptación social dentro del contexto peruano, ¿no? Ya vemos un tema de un análisis más profundo del punto de vista social, dentro en este caso del contexto peruano. Siguiente, compañero. Luis Ferrajoli y la garantía del derecho, ¿no? Como vemos, Ferrajoli enfatiza pues la importancia de los derechos fundamentales en el derecho positivo, ¿no? Su crítica a la ley de la amnistía de Fujimori resalta cómo esta norma puede contradecir los principios de justicia y la protección de los derechos humanos, planteando un debate sobre su constitucionalidad. Como vemos, pone énfasis Luis Ferrajoli al tema de las garantías de derechos, ¿no? Siguiente, compañero. Enrique Ross y su contexto social. Ross pues argumenta que el derecho no puede ser entendido sin considerar su contexto social. El caso de la ley de Fujimori de amnistía debe ser analizado no solo desde su letra, sino también desde su impacto en la sociedad peruana y cuál es el legado en la memoria colectiva que ha dejado, ¿no? Entonces, como vemos, Enrique Ferroz Ross se profundiza más en el contexto social, ¿no? Haciendo un análisis más profundo. Siguiente, compañero.
Como conclusiones y reflexiones finales puedo decir pues que en el análisis Kelsen, Harf, Ferrajol y Ross ofrecen pues una visión integral del positivismo jurídico en el contexto de la ley de la amnistía. Las diferentes perspectivas de estos intelectuales resaltan pues la complejidad de la relación entre el derecho, la ética y la realidad social, invitando pues, lógicamente una reflexión profunda sobre la justicia. Gracias. Profesor.